Para empezar, antes que nada, vamos a recordar qué decía el enunciado del teorema de la deducción, ¿vale? Lo voy a volver a escribir otra vez. Bueno, más bien, díctamelo, por favor. Teorema de la deducción. Y vamos a recordar en dónde nos habíamos quedado en la prueba, ¿va? Ahí está. Deducción. ¿Qué era lo que teníamos como hipótesis en el teorema de la deducción? ¿Qué elementos necesitamos para empezar? Teníamos gamma, subconjunto de fórmulas bien formadas de LPO. Ajá. Gamma, subconjunto de fórmulas bien formadas de LPO. ¿Qué más? Alfa y beta, también fórmulas bien formadas. Ajá. Y decíamos que si gamma unión el unitario de alfa Uh-huh, inducía beta, uh-huh. y si la inferencia de beta a partir de gamma unión alfa Ajá. aplicaba, bueno, Ajá. Sí, sí, sí. aplicábamos la generalización a una fórmula bien formada, Uh-huh. entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa. Todo eso sería la hipótesis. Y lo otro era, entonces, gamma induce alfa implica beta. Así es, ¿no? No me acuerdo si lo dijiste, pero si no, hay que, lo remarco, que es que, bueno, si a la fórmula en la que le aplicamos depende de alfa, entonces eso va a pasar, ¿no? Si no depende de alfa, no pasa nada, no importa si aparece libre o no, ¿va? Si la inferencia se aplica generalización a una fórmula y esta fórmula, si esta fórmula depende de alfa, entonces la variable cuantificada, bueno, lo voy a escribir, una fórmula, se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa. ¿No? Libre en alfa. Todo eso, ajá, lo voy a poner por acá abajo. Entonces, gamma sí puede inferir a la fórmula alfa implica beta. Le voy a poner paréntesis nada por costumbre, pero pues estos paréntesis ya no los estamos usando. Entonces, esto es lo que dice nuestro teorema de la deducción, ¿no? El requisito que ya esperábamos y este nuevo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero tal vez esto pueda parecer un poco extraño. Vamos a darle un poco de sentido. Y bueno, si la fórmula depende de alfa, ahorita vamos a ver por qué necesitamos que no aparezca cuantificada libre en alfa. Y bueno, es que eso nada más nos va a causar problema cuando nuestra fórmula sea consecuencia de anteriores bajo generalización. Bueno, de anterior bajo generalización, ¿no? Porque ya les había comentado que pues cuando generalizamos, estamos teniendo ahí un problema de que la verdad no se conserva, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y noten que si la fórmula no depende de alfa, entonces ya no vamos a tener problema por el teorema que vimos antes. Si la fórmula no depende de alfa, pues la podemos quitar y ya, ¿no? A la alfa, no a la fórmula. Podemos quitar a la alfa y ya. Entonces, pues en ese caso nos va a quedar que a partir de gamma sí vamos a poder inferir a la beta sólida. Y ahí nada más aplicamos un axioma 2 y con eso ya terminamos. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, primero vamos a recapitular rápidamente qué estábamos haciendo, ¿no? Cómo estábamos demostrando este teorema. Y lo que estábamos haciendo, pues era primero suponer que se cumplen las hipótesis, ¿no? Y vamos a hacer, bueno, lo que estábamos haciendo era hacer inducción sobre la longitud de esta prueba, ¿no? El paso base ya lo habíamos terminado y vamos a comenzar el paso inductivo, ¿no?
Entonces, vamos a suponer esto. Supongamos que se cumplen las hipótesis del teorema, ¿va? Es decir, que a partir de gamma unión alfa sí podemos inferir a beta, y también que lo otro que le estamos pidiendo, ¿no? Que si aplicamos generalización a alguna fórmula que depende de alfa, entonces la variable no puede aparecer libre en alfa, ¿vale? Y supongamos que se cumplen las hipótesis del teorema, ¿no? Y sea beta 1 hasta beta n, beta 1 hasta beta n, una inferencia para beta a partir de gamma unión alfa, ¿vale? Y nuestro paso base en el que beta, ay, aquí puse beta 1 a beta 1, beta n, ¿no? Y nuestro paso base en el que n es igual a 1 ya lo habíamos tenido, ¿no? Era bastante sencillo. Esta inferencia pues nada más constaba de una fórmula que era la beta, y habíamos visto que sin problema podemos hacer que gamma infiera a alfa implica beta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer nuestra hipótesis de inducción y el paso inductivo, ¿no? ¿Cómo va a quedar nuestra hipótesis de inducción? Bueno, vamos a suponer que para toda fórmula anterior a la beta n, tenemos que si se cumple si se cumple el teorema, ¿no? Es decir, que si gamma unión alfa induce a las anteriores o a todas las anteriores, y si la inferencia se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa, ¿no? Si pasa eso, entonces a partir de gamma yo puedo inferir a alfa implica esa fórmula, ¿vale? Ahora supongamos que se cumple el teorema para toda i menor estricta que n, ¿no? Y lo que vamos a demostrar, bueno, vamos a suponer también las hipótesis para n y vamos a demostrar que a partir de gamma nosotros podemos inferir alfa implica beta n, ¿va? Beta n. Y que se cumplen para beta n. Que se cumplen por el este y las hipótesis. Hipótesis para beta n. Para no escribir tanto. ¿Queda claro? No lo estoy escribiendo, pero ¿queda claro qué es lo que estamos suponiendo? ¿Por qué estamos suponiendo que las hipótesis también se cumplen para n y no solamente para todas las anteriores a n? Bueno, es que no estamos suponiendo que se cumplen las hipótesis para las anteriores, ¿no? Estamos suponiendo que se cumple el teorema. Siempre hacemos eso, ¿no? Normalmente lo que hacemos es ver que se cumplen las hipótesis para las anteriores y entonces decimos, por hipótesis de inducción, entonces tiene que pasar esto, ¿no? Vale. ¿Sí? Porque, bueno, o sea, la hipótesis de inducción es que lo anterior cumple el teorema. Tenemos que ver que la que sigue también cumple el teorema. Y pues para demostrar que cumple el teorema, pues entonces suponemos el antecedente, demostramos el consecuente. ¿Sí se entiende bien la estructura lógica ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, si causa ruido podemos verlo de todos modos, ¿vale? Ok, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Y ¿qué hacemos? ¿Qué puede pasar con esta beta n? Beta n es parte de la inferencia, entonces vamos a tener varios casos para la beta n, ¿no? ¿Cuáles son esos casos?
¿Qué puede pasar con la beta n? Pueden pasar varias cosas, ¿no? Que sea inferencia de otras por medio de modos ponens o generalización. Ajá, esa es lo nuevo, ¿no? Es lo que voy a escribir hasta el final. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Pues que sea axioma o que sea una hipótesis o que sea consecuencia de anteriores bajo alguna de las reglas de inferencia, ¿no? Entonces, beta n es axioma o beta n está en gamma unión alfa, es decir, es una hipótesis, o beta n es consecuencia de anteriores bajo modus ponens o generalización, ¿vale? Es cualquiera, bueno, es todo lo que puede pasar, ¿no? Es la justificación por la que está en nuestra inferencia, ¿no? Y bueno, que sea axioma o que sea una hipótesis es exactamente igual a como lo vimos en el paso básico, ¿no? Vamos a recordarlo porque pues ya no recordamos el paso base, justo por eso. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa caso 1? ¿Qué pasa en el caso 1 si beta n es axioma? ¿Qué tenemos si beta n es axioma? ¿Cómo podemos llegar a que de gamma podemos inferir alfa implica beta n? Ya lo repetimos varias veces, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ver que sí podemos tener esta fórmula a partir de gamma solita? Creo que podemos hacer lo mismo que en el caso base, usar una instancia de acción. Usar una instancia del axioma, ¿cuál? 1. Una instancia del axioma 1. Sí, exacto, ¿no? Bueno, como beta n es axioma, nosotros sabemos que pues en particular es un teorema, ¿no? Entonces, beta n es un teorema. Y si le agregamos hipótesis, no pasa nada, se sigue quedando igual, ¿no? Y entonces a partir de gamma nosotros podemos inferir beta n, ¿vale? Pero nosotros no queremos beta n, queremos alfa implica beta n. Entonces por eso tomamos esta instancia del axioma 1 que nos sirve, que ¿cuál es? ¿Qué fórmula nos sirve? Beta implica alfa implica beta. Beta n en este caso, ¿no? Implica, bueno, que es al beta, no importa, ¿no? Sí, beta implica, alfa implica beta n, ¿va? Y le sigo poniendo todos los paréntesis, pero bueno. Como esta es una instancia del axioma 1, del axioma 1, entonces pues de un conjunto de hipótesis también lo podemos inferir. Beta n implica que alfa implica beta n y aplicando modus ponens ya terminamos, ¿no? Ponens tenemos que a partir de gamma podemos inferir que alfa implica beta. ¿Sí estamos de acuerdo? Una pregunta. Aquí, cuando estamos demostrando todo esto, empezamos así como poner el conjunto gamma deduce a una fórmula. Pero cuando hacíamos lo del metateorema de la deducción anteriormente, no hacíamos eso. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Esto? O sea, nada más poníamos la inferencia. No, cuando empieza a escribir la demostración, ponemos que nuestro conjunto gamma empieza a deducir, por ejemplo, beta n y gamma deduce también a nuestra fórmula, beta n implica alfa y beta implica beta n, pero cuando hacemos lo del metateorema de la deducción, nada más ponemos así como la lista. No entiendo muy bien la pregunta. No, probablemente lo que está distinto es que aquí ya no estoy desarrollando la lista. La primera vez que nosotros demostramos el teorema de la deducción para que fuera más claro, dije, bueno, entonces esto tiene su lista, ¿no? Esto existen unas
psi 1 hasta psi n y puse la psi 1 y luego completé la lista, ¿no? Dije, en el paso siguiente vamos a poner esto y así, hasta que teníamos la lista de esto, que era lo que estábamos buscando. ¿Es eso a lo que te refieres? Ajá, justo. Bueno, lo que pasa es que aquí nada más para no poner la lista otra vez, pues me estoy ahorrando un poco de notación, ¿no? La estoy poniendo directamente aquí, ¿no? Ya no estoy desarrollando esta lista y pegándole cosas y así. Yo creo que ya lo hicimos una vez así, entonces ya se entiende que lo que está detrás de esto es la lista, ¿no? Formalmente sí tendríamos que desarrollar la lista y todo, ¿no? Pero está aquí implícitamente escrita, ¿sí se puede ver? Ok, sí, esa era mi duda nada más. Ah, Gracias. sí. Nada más es para ahorrarme la anotación, ¿no? Para hacerlo un poco más chiquito, ya que la idea pues ahí sigue, ¿no? De hecho, pues la lista nada más es como esta con este pegado y el modus ponens, ¿no? Y ya terminamos. En realidad es una lista pues, relativamente corta si ignoramos esta lista, ¿no? Entonces, pues por eso lo hice así, ¿no? Pero sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que esto está un poquito más contraído. Pero sí, muy bien. Y caso 1. Caso 2. Que beta n sea una hipótesis. Y aquí pues lo voy a tener que dividir en subcasitos. ¿Qué pasa si está en gamma y qué pasa si está en alfa? Si beta n está en gamma, unión alfa. Y también estos son igualitos a los del paso base, ¿no? Y le voy a poner subcaso 1. Si beta n está en gamma, es exactamente igual que arriba, ¿no? Nada más que nos saltamos este paso, no necesariamente tiene que ser teorema, pero de ahí en fuera todos los queda igual. Si beta n está en gamma, entonces tenemos que a partir de gamma podemos inferir beta n, ¿no? La inferencia nada más es una lista de un paso donde el primer paso es beta n y su justificación es porque está en gamma y ya, ¿no? Entonces tenemos esto y también tenemos, vamos a tomar la misma instancia del axioma 1, ¿no? Y como beta n implica que alfa implica beta n, es una instancia del axioma 1, instancia del axioma 1, entonces pues lo podemos inferir a partir de gamma, ¿no? Entonces a partir de gamma tenemos que beta n implica que alfa implica beta n, ¿no? Y otra vez aplicando modus ponens, ya terminamos, ¿no? Tenemos que a partir de gamma yo puedo inferir que alfa implica beta. Ahí está, subcaso 1. Subcaso 2, ¿qué pasa si beta es alfa? Ese era todavía más sencillo. ¿Qué pasa si beta es alfa? Igual que en el paso base. ¿Alguien se acuerda? Pues agarrábamos el teorema que era alfa implica alfa. Exacto, ¿no? Nosotros sabemos que alfa implica alfa es una instancia de una tautología, entonces es un teorema y entonces se puede derivar a partir de cualquier conjunto de hipótesis, ¿no es así? Entonces, alfa implica beta n es igual a beta n implica beta n, es una instancia de una tautología, ¿no? Instancia de tautología. Por lo que es un teorema de CPO. Por lo que sabemos que beta n implica beta n es un teorema. Y entonces por monotonidad, entonces ya terminamos, ¿no? Tenemos que a partir de gamma nosotros podemos inferir a beta n y implica beta n, ¿no? Que es alfa implica beta n, es la fórmula que estamos buscando. Ya está, ahí está. Entonces estos son los que se parecen un montón al caso base, ¿no? Que sea axioma o que sea una hipótesis. Y entonces ahora vamos a ver
¿qué pasa si es consecuencia de anteriores bajo una de nuestras reglas de inferencia, ¿no? Y vamos a dividirlo esto también en casos. Primero modus ponens y luego generalización, que es el que da un poco de... Y ya se me acabó la hoja otra vez. Le voy a poner una otra hoja para que no se interrumpa. Caso 3. Beta n es consecuencia de anteriores bajo modus ponens. Anteriores bajo modus ponens. Y aquí vamos a, me voy a adelantar tantito. ¿Qué pasa si es consecuencia de anteriores bajo modus ponens? Ah, bueno, pues entonces yo sé que existen en la lista fórmulas de las que obtuve esta fórmula, ¿no? Entonces, existen beta J y beta I con J e I menores que N, tal que pues esas son las que, las anteriores, ¿no? Tal que beta J, beta I, beta N están en modus ponens, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, beta I debe ser de la fórmula, de la forma beta J implica beta N. ¿Estamos de acuerdo todos hasta acá? Sí. ¿Y qué hago con esto? Recuerden que lo que yo quiero ver es que a partir de gamma puedo inferir alfa implica beta. ¿Qué hago con esto, chicos? No estoy seguro, pero a lo mejor podríamos usar la hipótesis de inducción. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo único que tenemos aparte de esto, ¿no? Pero hay que fijarnos bien en la hipótesis de inducción, ¿no? Porque la hipótesis de inducción, entonces, como estas son anteriores, sabemos que cumplen el teorema, ¿no? Pero hay que ver que cumplen las hipótesis primero, justo lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Entonces, se cumple el teorema. Para beta J y beta I. Y vamos a ver, regresar tantito al teorema. No tenemos problemas con con esto. Esto sabemos que sí pasa, ¿no? Porque son anteriores. La lista recortada pues sirve para hacer evidente esta inferencia, ¿no? Lo que tal vez saltaría un poco es la anterior y dice, y si en la inferencia se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa, ¿no? Entonces, pero eso no importa ahorita en este caso. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando generalización, estamos aplicando modus ponens. Entonces, no hay problema. Esto quiere decir, se cumple el problema para las anteriores y a partir de gamma, nosotros podemos inferir que alfa implica beta J y este, quedó medio raro cuando lo hice. Y a partir de gamma también podemos inferir que alfa implica beta I, que es beta J implica beta N, ¿vale? No hay ningún problema. Ahí está. Ahí está. ¿No? Y entonces, ¿qué hacemos con estas? Y aquí ya está mucho más fácil, ¿no? Tenemos que a partir de gamma, alfa implica beta J, a partir de gamma, alfa implica que beta J implica beta N, y nosotros queremos llegar a que alfa implica beta N. ¿Qué hacemos?
¿Podemos usar una instancia del axioma 2? Exacto, ¿no? Vamos a usar una instancia del axioma 2 para desarrollar este, ¿no? Ya sabemos, implicación se distribuye sobre implicación, ¿no? Y usando la instancia del axioma 2. El axioma 2. Alfa implica que J implica beta N, implica que alfa implica beta J, implica que, ahí lo voy a poner por aquí, alfa implica beta N, ¿no? Cierro y cierro. Ahí está. Esta es la instancia del axioma 2 que nos funciona. Y pues notemos que esta fórmula es este antecedente, ¿no? Eso quiere decir que entonces, aplicando modus ponens, tenemos que a partir de gamma podemos inferir esta, ¿no? Entonces, aplicando modus ponens, tenemos que a partir de gamma nosotros podemos hacer la inferencia de alfa implica beta J, implica que alfa implica beta N, ¿no? Ahí está. Y ¿y de esto qué tenemos? Lo mismo, ¿no? Tenemos que a partir de gamma podemos inferir alfa implica beta J, que es este antecedente, entonces aplicamos modus ponens nuevamente. Que a partir de gamma nosotros podemos hacer la inferencia de alfa implica beta, que es la fórmula que queríamos, ¿no? Aquí está. Entonces este caso también no da ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, todo bien hasta ahorita. Todo bien hasta ahorita, ¿no? También modus ponens no causa ningún problema. El caso interesante es qué va a pasar cuando beta n sea consecuencia de alguna anterior con generalización, ¿no? Que es el caso que nos falta, ya es el último. Caso 4. Si beta n es consecuencia de alguna anterior bajo generalización, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que existe una beta J con J menor estricto que N, tal que esta beta N es una fórmula del tipo para todo X y beta J, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna duda acerca de esto? Creo que no. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. Entonces vamos a, este caso sí vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí necesitamos un poquito más de las cosas que vimos antes. ¿Qué voy a hacer con esto? Me gustaría usar mi hipótesis de inducción, ¿no? Y ver que a partir de gamma yo sí puedo inferir a la beta J, ¿no? Eso es lo que tiene sentido, ¿sí estamos de acuerdo? Sí o no. Y aquí sí estamos hablando de una generalización, ¿no? Entonces tenemos que revisar con cuidado las hipótesis. Y tenemos dos casos, ¿no? Tenemos el caso en el que beta J dependa de alfa o en el que beta J no dependa de alfa. Vamos a tomar esos dos subcasos. ¿Sí se ve claro eso? Eso es por lo que nos dice el teorema, ¿no? Ajá, eso es por lo que nos dice el teorema. Bueno, eso en general va a pasar, ¿no?
beta J o depende de alfa o no depende de alfa, pero sí tenemos que checarlo. Vamos a regresar al teorema. Y como en la anterior, esto no hay problema, ¿no? Esto sí sale porque, pues, porque recortamos la inducción hasta la beta J y ahí ya tenemos la inferencia de esto, ¿no? De que gamma unión alfa, pues, infiere a beta J, ¿no? Y bueno, lo que falta ver es lo que sigue, ¿no? Si en la inferencia se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, pues hay que ver si la fórmula que estamos tratando, a la que le estamos aplicando generalización, que es la beta J, depende de alfa o no depende de alfa. Puede que sí dependa, puede que no dependa. Vamos a ver los dos casos. Y bueno, si sí depende, nosotros sabemos que entonces la variable cuantificada no aparece, ¿no? Y con eso pues ya tenemos que gamma implica a alfa implica beta, ¿no? Bueno, hay que verlo. Pero sí, vamos a verlo, ¿no? Entonces, ahí está. Subcaso 1. ¿Qué pasa entonces si beta J no depende de alfa? Beta J no depende de alfa. ¿Qué hacemos en este caso, en el que beta J no depende de alfa, chicos? Este es el caso más o menos fácil, o el que se debe Pues, explicar. Ajá. pues aplicamos directamente la hipótesis, ¿no? Porque es lo que pide el teorema, ¿no? Ajá, aplicamos directamente la hipótesis, ¿no? Y aparte, bueno, sí puede ser. A ver, si beta J y si en inferencia, ajá, se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, entonces, bueno, sí, eso sí podría pasar. De hecho, esa es la manera más fácil, ¿no? Si beta J no depende de alfa, pues ya tenemos que está negado eso, ¿no? Y ya con eso tenemos que a partir de gamma podemos hacer la inferencia de alfa implica beta J, ¿no? Esto es lo que tendríamos por hipótesis de inducción, pero nosotros queremos alfa implica beta N. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sacamos de esto alfa implica beta N? Porque aparte sabemos que es la generalización, ¿no? De esto. Am, ¿Podría primero generalizar alfa implica beta J? Esa es una buena idea, pero ahorita no va a funcionar. Pero vamos a verlo porque es la idea que nos va a servir para el siguiente caso. ¿Por qué? Bueno, gamma implica para todo X y alfa implica beta J, ¿no? Pero nosotros no queremos exactamente esta fórmula, la que queremos es la que nada más está cuantificada de este lado, ¿no? Y podríamos usar una instancia del axioma 5, pero esa solo la podemos utilizar cuando podemos garantizar que esta XY es libre para alfa, ¿no? Y eso, bueno, lo tendríamos en las hipótesis de la beta n, pero no sabemos que sea para beta j, ¿no? Porque beta j no depende de alfa. Si beta j dependiera de alfa, entonces ya lo tenemos por hipótesis para la beta n, ¿no? Y ahí ya no hay problema. Pero en este caso no lo tenemos. Esto nos va a servir para el subcaso 2, en el que beta j sí dependa de alfa. Como beta j sí depende de alfa y por las hipótesis para beta n, entonces sabemos que esta variable no puede aparecer libre en alfa. ¿Va? ¿Se entiende ese caso? Sí, Entonces sí, vamos a dejar esto para el siguiente, ¿va? Pero es una buena idea. O sea, ya resolvimos el otro caso que se supone que era el un poquito más complicado. Y en este caso, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan el teorema que vimos antes? ¿Qué decía ese teorema? La proposición.
Que si no depende de alfa, entonces nuestro conjunto deduce a beta. Exacto, eso es lo que nos va a servir ahorita. Como beta J no depende de alfa, aparte tenemos que a partir de gamma unión alfa podemos inferir beta J, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como beta J no depende de alfa, se puede ir, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, tenemos que a partir de gamma nosotros sí podemos hacer la inferencia de beta J, ¿va? Y por generalización, ahora sí, y por generalización también tenemos que a partir de gamma podemos inferir para todo x y beta j, ¿va? Pero de todos modos, no, de nuevo, esta no es la fórmula que queremos, lo que queremos es alfa implica esto. Entonces, ¿qué usamos en este caso? El axioma 1. El axioma 1, ¿no? Gamma implica que para todo x y beta j, y como para todo x y beta j implica que alfa implica para todo x y beta j es una instancia del axioma 1, y por modus ponens ya terminamos. Por modus ponens tenemos que a partir de gamma nosotros podemos inferir alfa implica para todo x y beta j, que esta es la misma fórmula que alfa implica beta n, ¿no? Ahí está. Y ya está, ya tenemos este subcaso, ¿no? ¿Queda duda de este caso? No. No, seguro. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, subcaso 1, subcaso 2. ¿Qué pasa si beta j sí depende de alfa? Pues lo que habían mencionado, ¿no? Beta j depende de alfa. Entonces, lo que tenemos es que por hipótesis de inducción, ahora sí, ¿no? Vamos otra vez. Tenemos aquí que si en la inferencia se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, en este caso esa fórmula que depende de alfa, pues es la beta j, ¿no? Entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa. Y eso lo tenemos porque estamos suponiendo la hipótesis de este teorema para beta n, ¿no? Pero como estamos alargando la inferencia, estamos tomando la inferencia todavía más larga, la de las beta cis, entonces sí va a aplicar para esto, ¿no? Porque pues en esa misma inferencia aparece que se va a aplicar generalización a la beta j, ¿no? Entonces hasta ahí está bien. ¿Sí queda claro esto? ¿Queda bien? ¿Lo podría repetir otra vez, porfa? Sí. Nosotros sabemos que estamos en el caso en el que beta j depende de alfa, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Y ahora, nosotros estamos suponiendo todo esto para beta n, ¿no? Estamos suponiendo que a partir de gamma unión alfa podemos inferir beta n, y además, si en la inferencia, en la inferencia de beta n, se aplica generalización a una fórmula que depende de alfa, que esa fórmula es la beta j, ¿no? Porque sí aparece en la inferencia de beta n. Necesitamos beta j para inferir beta n, y lo hicimos por generalización, porque ese es el caso que estamos tomando, ¿no? Entonces la variable cuantificada no aparece libre en alfa. La variable cuantificada no aparece libre en alfa.
Esta como que no depende de beta J o de beta N, ¿no? Simplemente la variable cuantificada no aparece libre en alfa. Entonces tenemos, porque lo estamos suponiendo que beta N, que la variable cuantificada no aparece libre en alfa. ¿Vale? En este caso no puede pasar que beta n sea beta j, ¿verdad? Por lo que acaba de decir. Sí, no, beta N no es beta J. Beta J forzosamente tiene que ser anterior a beta N, porque de hecho beta N, recuerden que es para todo X y beta J, ¿no? Lo obtuvimos de generalización a partir de beta J, entonces no puede ser la misma. Estaría raro que obtuviéramos beta J de generalización de beta J, entonces beta J es para todo X y beta J, y eso no se puede, ¿no? Eso no sería una fórmula bien formada. Y entonces, como se cumple todo esto para beta J, lo que tenemos por hipótesis de inducción, como había mencionado su compañero, no sé quién era, creo que era Aldo, ¿no? No, no era Aldo, era ay, ¿quién dijo eso? No, no creo que fue, yo. sí, exacto, fue Miquel. Tenemos que a partir de gamma nosotros podemos inferir alfa implica beta J. ¿Sí estamos de acuerdo? Una duda. Uh-huh. Entonces, lo que hice todas esas hipótesis es que, mm, a ver, ¿cómo es? Que beta n no necesariamente es, es una generalización directa, ¿no? O sea, puede ser una generalización en unos pasos anteriores. Sí, claro. Sí, Ok. beta puede ser o del anterior o de más anteriores, ¿no? Eso por cómo definimos la inferencia, ¿no? Que nosotros podemos meter un montón de basura ahí, ¿no? Y que no diga, solo sabemos que es de algún anterior. Sí, esa es la pregunta. Pero entonces beta n, o sea, beta n solo está un paso, o sea, ¿cómo decirlo? Ah, si de beta j, lo que se refiere a esto es que beta j directamente, al generalizar algún beta j da beta n. Sí, Ok, uno en especial, ¿no? ok. O sea, sí, aunque la inferencia tenga mucha basura, o sea, a fuerzas Ah, tiene sí. que ser como solo un paso, ¿no? Un paso, una generalización. Sí, exacto. Es directamente de generalización. Es consecuencia directa bajo generalización, ¿no? Ok, va. Muy bien. Sí. Entonces, ojo, lo que tenemos aquí por hipótesis de inducción es que a partir de gamma nosotros podemos inferir alfa implica beta J. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, todos, seguros. Muy bien. Entonces, ahora sí, Profesora, guardamos. perdón, Ah, no entiendo por qué queda que gamma induce alfa implica beta J y no beta N ah, por, directo, porque porque estamos suponiendo el teorema para beta J. Y como se cumplieron las hipótesis para beta J, entonces podemos decir que pasa el consecuente para beta J, pero no estamos suponiendo el teorema para beta N, es lo que queremos demostrar, ¿no? Lo que sí estamos suponiendo son las hipótesis para beta N. sí, ya, ¿Sí? gracias. Muy bien. Eso puede ser un poco confuso, pero sí, muy bien. Entonces, ahora sí, ya regreso. Beta J depende de alfa. Entonces, nada más le voy a poner. Entonces, se cumplen las hipótesis para beta J. Hipótesis para beta J y por hipótesis de inducción, entonces tenemos hipótesis de inducción. Tenemos que a partir de gamma yo puedo inferir alfa implica beta J, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos alfa implica beta J y aparte sabemos que la cuantificación, la X sí no aparece libre en alfa.
por las hipótesis de beta n. Eso lo voy a escribir porque es importante, lo vamos a utilizar para aplicar el axioma 5. Tenemos y que x y no aparece libre en alfa por la hipótesis para beta n. ¿Va? Muy bien, entonces tenemos esta fórmula. Ahora sí, por generalización vamos a tener que, por hipótesis de inducción, tenemos, entonces aplicando generalización, tenemos que, ¿qué? Tenemos que a partir de gamma nosotros podemos inferir para todo x y alfa implica beta j. ¿Vale? Y por eso esto es importante, como x y no aparece libre en alfa, podemos tomar una instancia adecuada del axioma 5, ¿no? Y como x y no es libre en alfa, entonces para todo x y alfa implica beta j, implica que alfa implica para todo x y beta j es una instancia del axioma 5. Es una instancia del axioma 5. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Va claro hasta acá? ¿Puede repetir quién era XY al inicio? O sea, la primera vez que mencioné XY. X y es la que es la cuantificación. Beta n es para todo x y beta j. Este es el x y. Ok. Es. Va, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Si no me dicen, ¿eh? Entonces, esta es una instancia del axioma 5. Y por modus ponens, ahora sí yo tengo aquí esta. Y tengo esta. Y por modus ponens, ya casi acabamos. Y por modus ponens tenemos que a partir de gamma yo puedo hacer la inferencia de alfa implica para todo x y beta j, que es lo que quería, porque esta es alfa implica beta n. ¿Ah? Entonces ya terminamos. Ya por fin terminamos el teorema de la deducción. ¿Va? ¿Hay algún paso que necesite aclarar? En parte no. Bueno, de todos modos, por favor repasen esto. Si queda algo libre, algo que no queda muy bien, que dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo vemos mañana, ¿va? Entonces, aquí vamos a dejar esta clase hasta ahorita.